dice usted. ¿Y a qué dedica el tiempo, Mancisidor? ¿En qué se le va su tiempo, joven aún? No, pues, dedícale a lo que a ti te importa. A ver, Mancisidor, usted está en cuarto medio. ¿Te enteraste que las materias de cuarto medio no van a ser evaluadas en la PSU? ¿En la prueba de transición? Eso te da la libertad de dedicarle un poco más de tiempo al preuniversitario, pues viejo. Entonces no me venga con el cuento ese de que no tuvo tiempo. Ya, pregunta 25. Dice, en la siguiente figura se esquematiza un enlace tipo puente de hidrógeno. Según sus conocimientos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto de la figura y el enlace que se indica es correcta? Entonces, niños, lo que te están pidiendo es entender que existe un tipo de interacción entre moléculas o entre la misma molécula que se llama puente de hidrógeno. Y con la flecha te están indicando, mira viejo, eso es un puente de hidrógeno, de la que participa un átomo de hidrógeno, pero la pregunta 1 romano es, ¿el átomo X debe ubicarse preferentemente en los grupos de la tabla periódica 1, 2 y 3A? ¿Cuál átomo X? Este. Al que el hidrógeno que va a formar el puente de hidrógeno, creo el alumno que para formar un puente de hidrógeno, el átomo al que el hidrógeno está enlazado, ¿tiene que ser un átomo metálico, viejo? Absolutamente no. Mira. Saco la tablita. La estructura general que tiene que tener una molécula que intente formar un puente de hidrógeno, te la voy a dibujar en la pizarrita que tengo aquí a mi lado. Ahí. Puede ser un átomo de nitrógeno. Ahí. Ahí. Perfecto. Mira, alumno, las condiciones en que un átomo de hidrógeno va a intentar formar un puente de hidrógeno con otra molécula es cuando el átomo de hidrógeno del que usted está pensando la formación del puente está unido a un átomo altamente electronegativo. Cuando el hidrógeno está unido al nitrógeno, están dadas las condiciones para que el hidrógeno empiece a formar un puente intermolecular llamado puente de hidrógeno. O cuando el hidrógeno en una molécula está unido al oxígeno, como en un grupo hidroxilo. O cuando el hidrógeno está unido a un azufre, como en el grupo sulfidrilo. En estas condiciones, alumno, el hidrógeno, porque está enlazado a un átomo muy electronegativo, ahí están dadas las condiciones para que esta molécula que te estoy presentando en la pantalla empiece a formar puentes de hidrógeno, por ejemplo, con el agua o con otra molécula igual que ella. De tal modo que la afirmación 1 romano es falsa. El átomo X a la que el hidrógeno debe estar unido para que ese hidrógeno forme el puente no puede ser un átomo metálico porque tiene muy baja electronegatividad. 1 romano, falso. 2 romano, ¿el enlace puente de hidrógeno tiene menor energía que el enlace covalente? Esa pregunta viene a colación a que usted en la mente, alumno, tiene que tener un escalafón en el modo en que se ordena la energía para cada enlace. El enlace más fuerte, como promedio, son los enlaces iónicos. Luego viene un poco más abajo
en escala de energía, los enlaces covalentes, siendo el triple de mayor energía que el enlace doble. Y el enlace doble es de mayor energía que el enlace simple. Y luego, muy alejado, vienen las interacciones Van der Waals, en la que el puente de hidrógeno es uno de ellos. Efectivamente, el enlace puente de hidrógeno es muy débil, pero débil y todo y inestable. La presencia de puentes de hidrógeno tiene extrema importancia en una molécula porque cambia ciertas propiedades del compuesto. Le puede permitir solubilizarse en agua, le puede modificar el punto de fusión, le puede modificar el punto al cual ebulle, de tal modo que el enlace puente de hidrógeno efectivamente tiene una menor energía, pero es muy importante su existencia. 3 romano. El átomo X debe presentar un alto valor de electronegatividad, ya sea el átomo X al que está unido el hidrógeno en una molécula, pero también observa la figura. El mismo átomo X es al que con el que el hidrógeno va a formar el puente de hidrógeno. El hidrógeno debe estar unido a un átomo electronegativo y además este hidrógeno va a formar puente de hidrógeno con un átomo muy electronegativo ubicado en la otra molécula. La respuesta es sí. Observa. Aquí Asenjo dibujando la formación de puentes de hidrógeno en las estructuras que te mostré recién. El profesor Asenjo. Mira, ¿por qué se necesita que el hidrógeno esté enlazado a un átomo altamente electronegativo? Porque de esa manera el hidrógeno que va a iniciar el puente de hidrógeno, ese hidrógeno queda con déficit electrónico, un delta más. Esos hidrógenos, al estar unidos a un átomo muy electronegativo, quedan con un déficit en su nube electrónica, un delta más. Y el modo de resolver ese déficit electrónico es que el hidrógeno inicia ahí ese enlace, puente de hidrógeno. ¿Me entiende usted? ¿Con quién? Con un átomo altamente electronegativo que está en otra molécula. Por ejemplo, el oxígeno en el agua. Ahí está. El hidrógeno que quedó enlazado a un átomo altamente electronegativo está bajo un déficit electrónico, se forma el puente de hidrógeno. ¿Con quién? Con un átomo altamente electronegativo que está ubicado, por ejemplo, en la molécula de agua, el oxígeno. Esas son las condicionantes para que usted piense si acaso una molécula tiene derecho a formar puente de hidrógeno. La molécula tiene que tener un hidrógeno, pero enlazado a un átomo altamente electronegativo. El puente de hidrógeno se va a formar con un átomo altamente electronegativo que esté en otra molécula. Por ejemplo, water. Ya. Me pide el Diego Ignacio la pregunta 24. Diego Ignacio Barrios. Para ti, Diego Ignacio, en realidad para toda la clase, Diego Ignacio, yo estoy seguro que no eres el único que tiene duda en esta pregunta. La pregunta 24 se respondía dedo. Leo, para entrar en el ejercicio. Considera los siguientes modelos para dos especies químicas provenientes de una interacción iónica, Diego. O sea, esto que está acá es una especie que mantiene una interacción iónica con esta otra que está acá, de tal modo de que uno sospecha, pues Diego, que al mantener una interacción iónica, estos deben tener carga eléctrica. Enlace iónico entre especies con carga eléctrica. O sea, esto
Aquí se levantó al tiro la idea que estos son iones, tienen carga eléctrica. Uno es unión y el otro tendría que ser unión de carga opuesta. Después te piden, respecto del análisis, se concluye lo siguiente. 1 romano. Ambos son iones estables e isoelectrónicos. Se hacen dos afirmaciones ahí. Ambos son iones estables y además son isoelectrónicos. Voy a ir por la primera afirmación, Diego. Son estables. Para estudiar la estabilidad a partir de esta caricatura, lo que yo tengo que ver, qué es lo que ha pasado con su capa externa de valencia. Si mantiene 8 electrones, es que la capa externa está estabilizada, como lo anuncia la regla del octeto. Entonces yo tengo que mirar, Diego, logró mantener una capa externa con 8 electrones, porque de hacerlo, el ion está estabilizado. Entonces me pongo a contar. Las pelotitas son los electrones. Esta especie tiene por capa externa la que estoy apuntando con el cursor. Cuento los electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Está estable. Voy a la otra especie que está a mano derecha. Voy a su capa externa, la que era capa de valencia, para contar el número de electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También tiene una capa externa con 8 electrones. Los dos están estabilizados desde el punto de vista electrónico. La primera parte de la afirmación 1 romano es verdura. Voy a ir por la segunda parte de la afirmación 1 romano, que sean isoelectrónicos. Lo que hay que hacer es corroborar que tengan la misma cantidad de electrones las dos especies. De la capa interna hay 2. Y recién conté los que estaban afuera, eran 8. Esta especie mantiene un total de 10 electrones. Paso al otro lado. Con los 2 electrones en la capa interna más los 8 electrones en la capa externa, hace también un total de 10. Resultado, las dos especies en la caricatura, Diego, son isoelectrónicas y son estables. Afirmación 1, completamente verdadera. Afirmación 2 romano. El catión es el que presenta menor tamaño, entonces hay que ir a buscar de los dos cuál es el catión, po. Y el modo de averiguarlo es contabilizando el número de electrones y contrastándolo con el número de los protones. Acá, la especie que está a mano izquierda en tu pantalla, Diego. Acabo de decir que tiene 10 electrones, pero además me indica que en el núcleo tiene 8 protones, po, Diego. Entonces usted saque cuenta. Si mantiene 10 electrones, pero tan solo hay 8 protones, quiere decir que en esta especie hay más cargas negativas que positivas. Esto es un anión cuya carga neta es 10 electrones y 8 protones menos 2. A mano izquierda tienes un anión de carga total menos 2. Pasa el de mano derecha. Habiendo 10 electrones, en la caricatura te dice que en el núcleo hay 11 protones positivos, 10 electrones, pero hay más cargas positivas. Y la carga total positiva sería 10 electrones con 11 protones, más 1. A mano derecha, Diego, tienes el catión, más 1. Y la afirmación 2 romano respecto al catión. Compara el tamaño, pues si ya acabas de averiguar que este es el catión y este es el anión, y el mono te está indicando efectivamente el catión, te están diciendo que es más chico. 2 romanos, verdura. Como decía un colega, verdura. Se me quedó pegado eso. Verdura, ¿verdad? Les quiero recordar, jóvenes, que esto es materia de segundo medio, ¿eh? Cuando digo eso, lo que estoy intentando decir es que esta materia es fácil. Ya el Diego me dijo que había puesto solo 1 en la 24. Bueno, ya sabes, para poder averiguar que si hay un catión o hay un anión, lo que usted tiene que hacer, Diego, es tomar el modelo atómico y comparas el número de cargas negativas con las positivas, y así vas a poder saber si la especie que te indican es un catión o es un anión. Y luego paso a la afirmación 3 romano para terminar esta pregunta, Diego.
la carga eléctrica del ion más grande es más 2. Entonces usted pudo haber ido inmediatamente al más grande y te pone a contar. ¿Cuántos electrones? 10. ¿Cuántos protones? 8. Como hay 10 cargas negativas y tan solo son neutralizadas parcialmente por 8 cargas positivas, hay 2 electrones que no quedaron neutralizados. Carga menos 2, no más 2. La afirmación 3 romano es errónea. Ya. Perfecto. La Danae también me preguntaba, porque Danae, usted puso elefante. Pensaste que la afirmación Danae, a usted le estoy hablando Danae, 3 romano, era correcta. Le repito Danae, la carga eléctrica del ion más grande, este Danae, el que en la pantalla tuya, el que está a mano izquierda, es el más grande, pues cosa de mirarlo. Del más grande, para poder averiguar la carga que tenía, tenías que haber contado cuántos electrones posee y comparas el número de los electrones con los protones, 8 más. Hay 2 cargas negativas que no logran ser neutralizadas por las cargas positivas. O sea, que la carga neta de toda esta especie es menos 2 Danae. La afirmación 3 romano Danae, que usted consideró verdadera, es claramente falsa. Preocúpese, Danae, que esta es materia de segundo medio, ¿eh? Usted ya está en cuarto medio. Ya. Ejercicio 24, Liz Taylor. Vázquez me pide revisar el ejercicio 22. Yo habría revisado el 23 con usted, pero nadie me lo pidió. 22. Te están diciendo, Vázquez, que usted tiene una molécula del tipo AX2E2 y te explican qué significa esta simbología. A la luz del modelo de repulsiones de par electrónicos, te están diciendo A sea el átomo central de tu molécula. X sean los átomos que están unidos al átomo central, que hay 2. Y E, que hay 2, son los 2 pares de electrones libres que tiene el átomo central. Entonces con eso te preguntan, ¿qué geometría? Vázquez, mira, esta pregunta, yo te sugiero que te aprendas de memoria a qué geometría responde, pero yo te lo puedo explicar igual ahora. Me puedo tomar más del tiempo necesario. Yo prefiero que usted diga, así de memoria, con un claro entendimiento, sí, pues. AX2 es lineal. AX3, usted la imagina, AX trigonal. AX12-1, donde hay un par de electrones libres, lo que pensó ser trigonal, usted va y dice angular. AX4, enlazado con 4X, tetraédrico. AX3E1, donde pensó ser un tetraedro, pero le obligan a tener un par de electrones libres, ya no es tetraedro, AX3E1, piramidal. AX12E2, que es la pregunta que te están formulando, AX2E2, esto quiso ser un tetraedro, quiso enlazar 4 átomos X, pero lo obligaron a mantener 2 pares de electrones libres. Entonces usted imagina, pues, alumna, o alumno, esto no es tetraedro porque no puedo enlazar a un tercer átomo X ni un cuarto, angular. La forma X2E2 es algo que es angular. Yo preferiría ese razonamiento, joven alumno. Pero como estamos en una revisión, ya, te lo voy a explicar. Voy a hacer una caricatura para explicarte que lo que te están diciendo con el átomo central, Vázquez, que tu átomo central árbol tiene 4 grupos de electrones en su entorno. 4 grupos de electrones, de los cuales uno de ellos es un par de electrón libre, que lo voy a dibujar acá. Otro también es un par de electrón libre, porque te dicen E2.
4 es un par de electrones compartido con un átomo X, que lo voy a dibujar acá. Y el cuarto también es un par de electrones compartido con un segundo átomo X. Ahí, mire. En consecuencia, el átomo árbol tiene 4 grupos de electrones a su alrededor, que te lo muestro ahora. Esos son par electrones libres y estos son par electrones compartidos. Pero son 4, Vázquez, 4. Entonces ahí usted aplica algo que es fácil de entender por alumna o alumno, que a la luz de la teoría de repulsión, estos 4 grupos de electrones no pueden estar juntos. Te lo voy a dibujar para que vea por contradicción. Los electrones, alumnos, de más está decirlo, están en orbitales. Por lo tanto, yo te voy a dibujar una idea para que entienda que es improbable lo que te voy a dibujar ahora. Que resulta improbable que estos 4 grupos de electrones en sus orbitales estén todos ubicados en orbitales para el mismo lado del universo. Esos 4 grupos de electrones, los libres y los compartidos, no pueden estar todos juntos en orbitales orientados para el mismo lado del espacio. Lo que propone la teoría de repulsión es que estos electrones libres y compartidos se alejan para disminuir las repulsiones. Y en ese alejarse, estos 4 grupos se orientan en ángulo de 109 grados, recordando lo que era como una especie de tetraedro, que es lo que voy a dibujar ahora. Ahí. Ahí, ese. Ahí va a quedar para atrás el otro par de electrones libres. Y acá, ahí se va a poder formar un enlace. Ahí. En consecuencia, esos 4 grupos de electrones en las que Asenjo te está diciendo hay 2 pares de electrones libres más los 2 pares de electrones compartidos se tienen que alejar recordando la forma que iba a adoptar algo que iba para tetraedro. Ese par de electrón libre se orienta respecto de ese otro par de electrón libre, respecto también de ese par de electrón compartido y par de electrón compartido. Resultado, que esto intentó ser un tetraedro, alumna, por la forma en que fueron orientados los 4 orbitales sp3. Pero como de los 4 orbitales sp3, uno mantiene un par de electrón libre y el otro también, esto no pudo ser un tetraedro. Voy a dibujar los átomos X. A lo que sí tuvo posibilidad, esto que nunca logró ser un tetraedro, a pesar de haber tenido 4 orbitales híbridos, es que como de los 4, 2 orbitales híbridos ya están llenos con par electrones libres, le dio para molécula angular. Esa es la explicación que te puedo dar. Te di 2 respuestas para esta pregunta, a alumna o alumno. A ver. Benjamín, es un muchacho.
Entonces, Benjamín, mira, te voy a levantar el micrófono. Te quiero hacer 2 preguntas. Hola, Benjamín. Hola. ¿Se despertó o no? Sí, lo escucho, ya. Claro. ¿Usted me escucha a mí o no? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta, Benjamín? Sí. ¿Se aprecia bien el dibujo que te hice en la pizarra? O sea, yo lo vi bien por lo menos. Ah, ya, eso me importa. Sí. ¿Te puedo hacer otra pregunta, Benjamín? Uh-huh. ¿Entiendes ese dibujo en el espacio, que es un ángulo? Es una o sea, imagino que se refiere como a que las 2 rayitas en este caso forman el ángulo. Claro, las 2 rayitas son los enlaces y son los enlaces los que están formando un ángulo entre ellos. Aquí hay un enlace, un ángulo, algo así como 109 grados. ¿Entiendes eso, Benjamín, o no? Sí. ¿Entiendes que esto es un orbital, pero que está lleno con 2 electrones desapareados? Eso no me queda muy claro, la verdad. Eso es un orbital, viejo. A ver, le paso un poco de materia a usted. Los átomos, cuando están en las moléculas, Benjamín, hibridan sus orbitales más externos. Lo que Asenjo te está mostrando es un átomo árbol, pero que tiene 4 orbitales hibridados, generando 4 orbitales híbridos. En ese orbital está un par de electrones libres, Benjamín. El átomo árbol, además en su capa externa, tiene un segundo orbital híbrido, pero en el que dejó otros 2 pares de electrones, otros 2 electrones libres. Y además se observa, o se debiera observar, Benjamín, que el átomo ha tenido que generar un orbital híbrido para poder formar el enlace con el átomo X. Y además debieras observar que el mismo átomo árbol ha tenido que generar un cuarto orbital híbrido para formar el enlace con el segundo átomo X. O sea, Benjamín, el átomo árbol ha generado 4 orbitales híbridos. La hibridación que tiene es la de alguien que hibridó para generar 4 orbitales híbridos. Eso se llama S más P más P más P. Ahí estoy mezclando 4 orbitales atómicos. Por lo tanto, la hibridación de ese átomo árbol es sp3, que es la propia de alguien que iba para tetraedro. Pero no fue nunca tetraedro, Benjamín, porque a ese orbital le dijeron, compadrito, usted va a mantener un par de electrones libres, no puedes enlazar a ningún átomo X. El otro orbital híbrido que mantiene un par de electrones libres le dicen, compadrito, usted no me va a enlazar ningún átomo X, usted me lo deja tranquilo ese par de electrones libres. Por lo tanto, lo que intentó ser un tetraedro, Benjamín, terminó convertido en una molécula angular derivada de tetraedro, AX2E2. Insisto por la duda que tú manifestaste, Benjamín. Ese par de electrón libre está en un orbital híbrido que el átomo debió haber generado para mantener ese par de electrón libre. Eso que está ahí, Benjamín, es otro par de electrón libre que se encuentra en otro orbital híbrido que el átomo tiene que haber generado para tal efecto. Los electrones libres y los electrones con los que se forman los enlaces estuvieron en orbitales híbridos, están en orbitales híbridos. Bueno, échale una mirada, alumno, por su propia cuenta. De tal modo que termino esta pregunta 22. De ahora en adelante, Benjamín, yo preferiría que te aprendas de memoria. Es fácil. La forma general de tu molécula y la forma que tiene. AX2, usted lo piensa en la mente, AX2, una X para acá sin par electrón libre, AX lineal. AX3, un átomo enlazado con 3 átomos X, la media en tu cabecita, dice trigonal plana. AX12-1, donde hay un par de electrones libres, con la que no logra intentar enlazar un tercer átomo X. AX2-1, esto pensó ser trigonal, pero en realidad no lo logra porque mantiene un par de angular. AX4, tetraédrico. AX3-1, piramidal. AX2-2, angular derivada trigonal, de tetraédrico. No es difícil, Benjamín, esta materia. Bueno,
Espero haber satisfecho en alguna medida tu duda, Benjamín, respecto de la pregunta 22. Es fácil. Ahí me quedó mucho más claro, gracias. Bueno, alumno, apague el micrófono. A ver, sigo con otro. Increíble, hablando de química, hoy día es sábado. Hoy día es sábado. Usted, Benjamín Vázquez, me pregunta por la 21. Le agradezco, Benjamín, que me haya hecho estas preguntas. 21, ya. Es un ejercicio análogo en el que se te muestra una molécula y usted tiene que tratar de reconocer en el esquema, Benjamín, la forma que te están mostrando. Mira, la leo. El trifluoruro de nitrógeno, lo que te están mostrando en pantalla, te cuentan una historia. Es un gas invernadero y se considera un contaminante. En su estructura posee un átomo central de nitrógeno. Te están diciendo que es el átomo A, el átomo central, que está enlazado a 3 átomos de flúor que aparecen ahí en pantalla. Mira, Benjamín, como es difícil, aunque yo lo veo claramente, bueno, porque yo soy el profesor, como es difícil representar en un papel lo tridimensional, se usa una simbología, Benjamín, para que usted imagine que hay enlaces que se te vienen hacia adelante del plano del papel o de la pantalla del computador y que hay enlaces covalentes que se te dan pero para el fondo del plano del computador. Mira, el enlace covalente nitrógeno-flúor, el que estoy apuntando con el cursor, Benjamín, te lo dibujan más grueso, para darte un sentido tridimensional de que el enlace se te aproxima a ti. Sale del plano del computador o de tu celular y se te dirige hacia ti. Ese otro enlace covalente, así con rayita, es una simbología que se sugiere como para darte la idea de que ese enlace covalente se te da para el fondo del plano de tu computador. En cambio, ese enlace covalente que aparece con una línea es para decirte que ese enlace está en el plano de tu computador o de tu celular. Te está tratando de dar una idea tridimensional de la molécula, viejo. Y además, aquí aparecen 2 pelotitas, como diciendo que ahí hay un par de electrones que no sirvió para enlazar a nadie. Eso es un par de electrón libre. Como también son par de electrones libres esos 2 puntitos que aparecen en el flúor. El flúor está rodeado de par de electrones libres. Tiene 3 par de electrones libres. Entonces analizo bueno, a todo esto la respuesta correcta era elefante. Comienzo con 21 árbol, Benjamín Vázquez. Y aquí, claro, como yo estoy preocupado de explicar, hay que leer que hay que buscar lo excepto. O sea, todo es verdadero, pero hay algo falso. Busquemos lo falso. 21 árbol, Benjamín. Los enlaces nitrógeno-flúor son covalentes y además, pero de tipo polar. Ya. Cuando un enlace es covalente, cuando un no metal se enlaza con un no metal. Eso es covalente. Asenjo representa lo no metálico con la letra X. Cuando tú veas que hay un no metal, viejo, enlazado a otro átomo no metálico, necesariamente el enlace es covalente. Entonces tú buscabas, si tienes alguna duda de lo no metálico del nitrógeno, búscalo en la tabla periódica, alumno. Lo vas a encontrar en el grupo 5, está a mano derecha, está cerca del flúor, está en la zona propia de lo no metálico. El nitrógeno es no metal. Y al flúor usted lo que debe saber, alumno, que es el paradigma, es el modelo de átomo electronegativo, es con el que se configuró la escala de electronegatividad. Es el elemento más electronegativo, es un no metal. En consecuencia, Benjamín, como el nitrógeno es un no metal y el flúor también, el enlace tiene que ser covalente. Por lo tanto, la primera parte de la afirmación árbol es verdura. Ahora veamos que si es polar. ¿Cuándo un enlace covalente es polar? Cuando hay una mala
repartición del par de electrón compartido cuando hay una diferencia de electronegatividad. Y para entender lo polar, ¿qué mejor que entender lo apolar? Te voy a mostrar enlaces covalentes cuando son apolares. Entre dos no metales que sean de la misma elemento, existe cero diferencia de electronegatividad. Por lo tanto, en ese caso, la compartición es equitativa y tú vas y dices, el enlace covalente es apolar. Asenjo te está mostrando hoy día sábado 3 enlaces covalentes apolar. Y con eso tú vas a entender al toque lo que es polar. Basta que dos átomos que sustentan un enlace covalente sean de distinta naturaleza, necesariamente surge una diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, si yo cambio acá, el carbono lo hago unirse al hidrógeno. El cloro, que está enlazado a cloro, lo hago unirse al hidrógeno. Y el hidrógeno lo hago unirse al oxígeno. Lo que ocurre ahí, Benjamín, que los dos átomos, como ya no son el mismo elemento, inmediatamente generan una diferencia de electronegatividad entre ambos dos y la compartición se vuelve desigual. Cuando hay una mala compartición debido a una diferencia de electronegatividad entre los átomos del enlace, tú dices que es polar. Vuelvo acá. Uno es nitrógeno, viejo. El otro es flúor. Por lo tanto, necesariamente entre ellos, porque son elementos diferentes, tiene que haber alguna diferencia de electronegatividad. Tiene que haber alguna diferencia. Por lo tanto, la compartición de electrones entre ambos dos es poco equitativa. El flúor, muy electronegativo, trata de asegurarse los dos electrones despojando al nitrógeno. Despojando al nitrógeno. Con lo que el enlace se vuelve polar. Más cercana. Afirmación árbol es verdadero. Cercana. Creciente, ¿no? No. 21 barco, Benjamín. La hibridación del nitrógeno es sp3. Mira, aquí está lo que te dije anteriormente. Te voy a dibujar el nitrógeno para que vean los grupos de electrones que tiene alrededor el nitrógeno. Pero échale una mirada. Con el cursor te voy a ayudar. El nitrógeno, alumno, mantiene un par de electrón libre, pero en un orbital híbrido. Tiene que estar en un orbital híbrido. Además, el nitrógeno mantiene un par de electrones compartidos en las que él debió haber dejado un segundo orbital híbrido para formar el orbital molecular. Acá aparece un enlace con un segundo flúor en la que el nitrógeno debió haber generado un orbital híbrido para con ese orbital híbrido formar el futuro enlace con el flúor. De tal modo, lo que yo veo, te lo voy a dibujar acá, Benjamín. De solo mirar la molécula, tú tienes que ver esto. A ver, lo voy a dibujar tal como está ahí. Ahí. Aquí un artista, oye, me convierto en artista. Lo que estás viendo ahí al nitrógeno, que el nitrógeno tiene 4 grupos de electrones que lo rodean. Uno de ellos es un par libre y los otros 3 son par electrones compartidos. ¿Y qué es lo que tienes que entender? Que el nitrógeno tiene que tener la suficiente cantidad de orbitales híbridos para albergar esos electrones. Te voy a dibujar los orbitales híbridos, sí.
el nitrógeno, alumno, para poder hacer lo que está haciendo en pantalla, necesitó 4 orbitales híbridos, porque con uno de ellos mantiene el par de electrón libre hacia arriba, pero con los otros 3 orbitales híbridos fabricó los enlaces covalentes, de tal modo que el tipo necesita 4 orbitales híbridos. Entonces tú te preguntas, ¿cuál es la hibridación que le permite a cualquier átomo fabricar 4 orbitales híbridos? Eso, lo que viene ahora es una regla mnemotécnica. Ah, no, espíritu sí. Si usted quiere fabricar 4 orbitales híbridos, debiste haber mezclado 4 orbitales atómicos. Porque con esos 4 orbitales atómicos, Benjamín Vázquez, fabricaste 4 orbitales híbridos sp3. En consecuencia, el nitrógeno que está en pantalla, porque yo le observo 4 orbitales híbridos, es que la hibridación que tiene es sp3. Afirmación 21 Barco es verdadera. Wow, me quedan 10 minutos. 21 Casa. El número de oxidación del nitrógeno es más 3. Ya, esto te lo voy a responder a ti. El camino rápido para obtener el estado de oxidación es tomar la fórmula molecular y asignarle estado de oxidación desconocido para dejar desconocido el que te preguntan, así. Ese es el compuesto. Y quieres conocer el del nitrógeno. Pero para conocer el del nitrógeno, usted tiene que generar una ecuación de primer grado en nitrógeno, o sea, que tienes que asignarle un valor del estado de oxidación al flúor, que es del grupo 7, viejo. Usted lo busca en la tabla periódica. Lo buscas y lo encuentras en el grupo de los halógenos, grupo 7, lo cual significa que el tipo en su capa de valencia tiene 7 electrones, pero quiere 8, pero tiene 7, pero quiere 8, pero tiene 7. En consecuencia, de adquirir un estado de oxidación Diego, Benjamín, como tiene 7, el flúor quiere ganar un electrón, estado de oxidación -1. Y con eso te vas a plantear una ecuación de primer grado en nitrógeno. Porque lo que viene ahora es que la sumatoria de todos los estados de oxidación en la molécula de la que tú estás hablando es igual a la carga de la molécula, que en este caso no tiene carga eléctrica. Por lo tanto, yo voy a sumar los estados y lo voy a igualar a 0. Despejo el valor de X, me da más 3. Es el estado de oxidación del nitrógeno. Por lo tanto, la afirmación 21 Casa es verdura. 21 Dedo. El compuesto en total contiene 10 par electrones sin enlazar o electrones libres. Es cosa de que te hayas fijado en la molécula. Mira, con el cursor te apunta un par de electrón libre. Pero súmale a ese los pares electrones libres que tiene el flúor. Ese es un par, aquí hay otro par y otro par. Los voy a ir contando contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En tu molécula hay 10 pares de electrones libres o electrones no enlazantes. Afirmación 21 Dedo, verdura.
La que era falsa era la última, 21 elefantes. Cada átomo de flúor presenta un valor de estado de oxidación igual a +1. A ver, ¿por qué? ¿Por qué descartarla? Razona un poco. Tener un estado de oxidación +1 significa que perdiendo un electrón en la capa de valencia se estabiliza electrónicamente, lo cual indicaría que el tipo vio la necesidad de perder un electrón para estabilizar su capa de valencia. Pero no es lo que necesita el flúor, porque tú lo que debiste haber hecho, Benjamín, al flúor le quieres averiguar el estado de oxidación, lo busca en la tabla periódica, lo encontraste en el grupo 7, el tipo no quiere 7, quiere 8, tiene que ganar un electrón viejo, tiene que ganar un electrón viejo, tiene que ganar, me rayé, deberá ganar un electrón el flúor, porque al hacerlo pasa de 7 a 8 y su configuración NS2P5 la hace NS2P6, octeto, con lo que el estado de oxidación deberá ser -1, no +1. Bueno, la 19, Vázquez de nuevo. Veamos la 19, Vázquez. La 19. Bueno, interesante el ejercicio, Vázquez. Considere la siguiente reacción de hidrogenación. Teniendo en cuenta el cambio en la fórmula molecular, se puede concluir que la geometría en torno al átomo de carbono en ambos compuestos es... Ya. Para poder responder esto, usted tiene que dibujar la estructura de Lewis de este, dibujar la estructura de Lewis de este otro. Lo voy a hacer rápido. Mira. Para poder dibujar estructuras de Lewis, lo que usted necesita es saber en qué orden tienes que disponer los átomos en el espacio para saber quién forma enlace con quién. Eso se llama proponer un esqueleto razonable. Lo primero que hay que hacer es proponer un esqueleto que sea razonable. Y eso significa, tú al centro, viejo, ubicas los menos electronegativos, excepto el hidrógeno. En consecuencia de la primera molécula que te estoy indicando con el cursor, olvidándose de los hidrógenos, te quedaste con los carbonos. A los carbonos me lo ubicas al centro y a los hidrógenos alrededor. Repito, lo primero que tienes que hacer es proponer un esqueleto razonable, lo cual significa que tienes que ubicarlo de manera razonable a los átomos en el espacio. ¿Qué dice la regla? Al menos electronegativo al centro, pero nunca el hidrógeno. Entonces tú ves tu molécula. Olvidándote de los hidrógenos, te quedaste con los dos carbonos. A esos dos los dibujas al centro. Ahí está. Entonces usted va a ver cómo dibujar esta molécula a futuro. Tomas el carbono ahí. Esos son los átomos que van a ir al centro. Y veo ahora sí hago entrar los hidrógenos, Benjamín, y digo, 4 hidrógenos. Esos hidrógenos los dibujo alrededor de los 2 de carbono, sí. Lo que te estoy mostrando online es el esqueleto para el primer compuesto. Así. Lo que viene luego, Benjamín, es que yo voy a traer a colación las notaciones de Lewis y se las dibuja acá. El hidrógeno es del grupo 1. Se le dibuja un electrón. El carbono es del grupo 4. Le dibujas 4 pelotitas a cada quien. Esa sería la segunda etapa.
dibujar las notaciones de Lewis para carbonos e hidrógenos, con la que usted representa los electrones que tiene cada quien en la capa de valencia, el hidrógeno 1, el carbono 4. Y lo que viene ahora es la tercera y última etapa. Tú tienes que dibujar tantos enlaces, Benjamín, para que cada quien logre octeto, porque ni el carbono ni el hidrógeno son octetos, van a tener que formar enlaces, porque al formar enlaces comparte electrones y gana electrones que él no tenía. Entonces a mí se me ocurre hacer esto. Al hacer los enlaces que te estoy mostrando, lo que usted tiene que chequear es que efectivamente cada quien logró lo que necesitaba. El hidrógeno necesitaba dueto, el carbono octeto, y tú lo revisas. El hidrógeno que te estoy mostrando tiene 2 electrones. Es dueto en tu caricatura, por lo tanto está bien dibujado. Ahora te muestro el carbono. El carbono que te estoy mostrando es octeto, porque formó un enlace doble donde tiene 4 electrones y formó 2 enlaces simples donde tiene 2 electrones en cada uno, hizo octeto, por lo tanto está bien dibujado. O sea, el primer compuesto es trigonal, porque tiene enlace doble el carbono, el ángulo de 120. Y con esto estoy terminando, alumno. Ya. De tal modo que, Benjamín, te quedó la idea. Lo que usted tiene que haber hecho es estructura de Lewis y el primero era así. Esa molécula es trigonal plana respecto al carbono como átomo central. Y en la fórmula se ve, en la reacción química, se ve que esto se forma un C2H6. Tú la dibujas y te habrías dado cuenta que se produce este compuesto. Ese compuesto que te estoy mostrando no es plano porque está en el espacio, son carbonos tetraédricos. El ángulo de enlace para el carbono con los hidrógenos y carbonos es 109 grados. A ver, voy a dibujar acá. El ángulo es 109 grados porque es tetraédrico. Por lo tanto, alumno, lo que hay que hacer acá, Benjamín, es haber dibujado la estructura de Lewis del reactante del producto y observar que lo que fue trigonal plano en un principio terminó convertido en un tetraedro. Bueno, alumno, con esto estoy terminando. Prepara la próxima clase, una clase de cambios de la materia, los gases. Si llegaste tarde, envíame tu nombre ahora porque la lista la pasé al principio de esta clase. Buenos días, jóvenes, espero que les haya servido. Si tienes dudas, pide hora de consulta.